Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview. You boys are a regular family business. Bueno, gente, acá va el video de la semana. Disculpen que no pude grabar el domingo, por cuestiones personales lo tuve que posponer hasta el día de hoy. Hoy miércoles quiero hablarles de una de mis películas favoritas, justamente, y yo considero que es una de las mejores películas del siglo XXI, como Pozos de Ambición. Bueno, dependiendo de donde vivas, se va a llamar Pozo de Ambición o Petróleo Sangriento. Adaptada a la novela literaria de Petróleo. La dirige justamente Paul Thomas Anderson, que es uno de mis directores favoritos, y cuenta con dos actores que son excelentes, como Daniel Day-Lewis y Paul Dano. Es una película que cuenta muy bien lo que es el estilo narrativo de Paul Thomas Anderson, su fuerza visual, pero sobre todas las cosas el poder de los personajes, sobre todo del protagonista, ¿sí? Es una historia que tiene un montón de detalles, un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero ante todo está bueno porque te muestra cómo la ambición, la avaricia, el deseo intenso, vehemente de querer obtener algo o un logro puede llegar a sobreponer ciertos límites, ¿no? La historia, la sinopsis de esta historia consiste justamente en Daniel, que es nuestro protagonista, es un empresario, es un magnate del petróleo, contextualizado en los primeros años del siglo XX, mejor dicho. En ese momento se le llamaba oro negro el petróleo porque era justamente en la época final del siglo XIX, principio del siglo XX, en la que aparecían empresas petroleras que buscaban extraer petróleo y se hacían multimillonarios con el tema de este líquido que es fundamental para el combustible, ¿no? Justo en una época en donde comienzan a aparecer los aviones y los coches. Sin embargo, la historia te va a mostrar a Daniel, nuestro protagonista, cómo tiene que lidiar con distintas adversidades para poder sobreponerse y fundar la empresa que él tanto quiere. De esto va Pozos de Ambición. There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me. We'll offer $150,000 for full title. When do we get our money, Daniel? I look at people and I see nothing worth liking. Don't bully me, Daniel, please! I see the worst in people. We have a sinner with us. Get out of here, devil! I have a competition in me. I want no one else to succeed. Ante todo, quiero mencionar las cualidades técnicas de Paul Thomas Anderson a la hora de contar sus películas. Para aquel que no lo conoce, es el director de Magnolia, Boogie Nights, The Master, esta película que yo hablé el año pasado. Ahora les dejo en el link de la descripción del video el análisis que hice de The Master el año pasado. El hilo invisible, vicio inherente. Bueno, hizo varias películas interesantes Paul Thomas Anderson. Él lo que saca, primero que nada es un director de actores, es decir, logra sacar lo máximo del talento actoral con el que él cuenta. La parte visual, él es una persona, un director mejor dicho, que le da importancia a la parte estética, pero sobre todo tiene ese estilo narrativo muy propio del movimiento de cámara, ¿no? O de los planos. Paul Thomas Anderson se caracteriza especialmente en sus películas en que son películas vehementes, fuerte desde lo emocional, con una fuerte personalidad a la hora de contar sus historias, sus películas. Y Pozo de Ambición, que para mí es su mejor película, su obra maestra, no escapa a esta excepción. De hecho, creo que es la temática por excelencia de que hay que exprimir al máximo lo que serían las emociones intensas. ¿Por qué? Porque el protagonista, Daniel, que es un empresario petrolero, tiene que estar lidiando con distintas adversidades. Primero, lo que hay que destacar de este protagonista es que es una persona solitaria. Es un hombre que no está casado, que no tiene hijos, que no tiene familia. Alejado de su familia, él se va a instalar en Texas justamente para poder extraer petróleo. Vive por y para su empresa, para su emprendimiento. Después va a tener un vínculo emocional, pero con un niño, con un bebé con el que él va a adoptar y que va a querer como si fuera su propio hijo, ¿no? Pero es una criatura adoptada. De ahí en más, creo que esto es el único rasgo de humanidad que va a tener este personaje,
que poco a poco lo que vamos a ir viendo más que nada es esa ambición, esa avaricia, ese deseo de prosperar y de hacer crecer su empresa, ¿no? A costa de cualquier cosa. Vemos que es un protagonista determinado, con una fuerte personalidad, con un temperamento que lo hace sobrellevar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de dificultad, aún si tienen que morir empleados, porque en un momento dado, una de las mejores escenas de la película es cuando vamos a ser testigos de cómo va a haber un accidente y este accidente va a producir un incendio. Después va a aparecer el otro personaje bastante interesante, que es el personaje de Paul Dano, ¿no? El personaje Paul y el personaje Eli, porque son dos hermanos gemelos. Eli va a desaparecer y el que estaba a cargo de la iglesia, porque justamente es una iglesia protestante, es Paul. Paul es una especie de pastor que va a enfrentar a Daniel porque no le está cumpliendo una promesa de pago por extraer el petróleo que está debajo de su iglesia, ¿no? Acá va a haber una especie de rivalidad, por momentos amistad y por momentos rivalidad. También el protagonista Daniel tiene que estar lidiando con cuestiones familiares. Por ejemplo, su hijo adoptivo va a sufrir un accidente que lo va a marcar, que va a ser uno de los momentos más destacados de la película. Después va a aparecer otro personaje que se va a hacer llamar su hermano. También va a ser un momento bastante particular para Daniel. Y acá es donde vamos a ver cómo él va a vivir, va a sentir estos momentos que son muy sensibles, que son muy susceptibles, ¿no? Que a tu hijo adoptivo le pase algo, que aparezca alguien que dice ser tu hermano, que las cosas a veces no salen y él a la fuerza lo quiere sacar adelante. En fin, la historia es una historia que está muy bien narrada, que está muy bien estructurada. El guión es un guión que es elocuente, porque deja muy en claro las motivaciones de sus personajes y deja en claro cuál es el conflicto. Todo drama debe tener un conflicto. Así que este es el eje de la historia. Es un hombre que quiere llevar adelante su emprendimiento a pesar de las dificultades que eso conlleva. Después, la película, desde el punto de vista técnico, lo más destacable, lo más prominente es la actuación de Daniel Day-Lewis. Ganó su segundo Oscar gracias a esta actuación. Esa fuerza, esa personalidad para hacer propio el personaje, para adaptarse y para llevar en flor de piel lo que son las emociones y los sentimientos del personaje. Saber interpretar cómo ese pesimismo, ese escepticismo que tenía Daniel para a la hora de analizar a las distintas personas, ¿no? Él siempre creía que el de al lado era una manzana podrida. Y en definitiva lo que hablaba un poco era lo que él era en realidad. Esa ambición, ese deseo de prosperar, pero sobre todas las cosas, ese egocentrismo de querer triunfar, de querer salir exitoso ante cualquier animosidad que se le puede llegar a presentar en el camino. A mí es una de las historias que más me impactó, que más me gustó. Es una película que si bien dura 2 horas y media no se hace tedioso en ningún momento. Yo la recomiendo si se la quieren ver. Tiene muchas cuestiones técnicas, no solo desde lo actoral, sino también desde la fotografía, el diseño de producción, el diseño de vestuario. Y ante todo, lo que te quiere contar cómo es que en aquel entonces el petróleo podía llegar a mover montañas. Y no justamente de fe, sino también de dinero. Es una película que de alguna manera es un documento histórico. Está en Prime Video para aquel que la quiera ver. Yo se la recomiendo, realmente. Si te gusta Paul Thomas Anderson, esta es su mejor película. Si no, que alguien me escriba y me diga que es lo contrario, porque va a ser muy difícil encontrar una película mejor que esta. Bueno, Magnolia puede ser que sea igual de buena que esta. O Boogie Nights, que también es muy interesantísima. Son películas que más adelante voy a hablar, pero en definitiva yo creo que Pozo de Ambición es una película redonda por donde se la mire. Creo haber leído en X, me parece que alguien la quería ver en la semana y yo le dije que sí, que la viera. Bueno, le voy a mostrar este video a ver si lo termino de convencer, para que vea el video, porque realmente no tiene desperdicio. La película es una película que ya vi como 4 veces y para mí no me canso de verla, tranquilamente la puedo ver por 5ª vez. Nada, gente, que sepan disculpar, quiero hacer el video lo más breve posible porque nada, estoy ocupado y tengo cosas que hacer, pero quería también cumplir con el canal.
Así todo, también quiero, antes de finalizar y de despedirme de ustedes, recordar que hoy 2 de abril es un día importante para la Argentina. Recordamos a los veteranos y caídos en Malvinas, ¿sí? Insistir y decir que las Malvinas son argentinas. Feliz Día Patrio para todos los argentinos. Y agradecerles, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan en el canal, en los videos. Y desde ya vernos en la próxima.